Te doy la bienvenida a la tierra de las pesadillas voluntarias, a Saint-Terrac, Crónicas de Terror. Es un honor para mí traerte esta noche un relato del gran escritor Patricio Scarfo, del cual te dejaré sus redes sociales aquí en pantalla, así como en la descripción del video, para que estés al pendiente de sus textos, así como el programa de radio que va iniciando. Antes de comenzar con el video, permíteme enviar unos saludos. Empezamos con la gente que viene desde Spotify y que nos escucha por allá. Les agradezco muchísimo porque estamos llegando a más gente en aquella plataforma. Asimismo, a Ángel Hernández 566, a Hardy Cockburn, a Omansi y a Tala González, que no se pierden ninguno de los TikTok que subimos por allá. Saludos. Sin más que decir, te dejo con esta historia del gran Patricio Scarfo, llamada Mordidas. Mordidas, de Patricio Scarfo. La hermana Beatriz siempre soñaba con mordidas. Noche tras noche, recluida tras las frías paredes del convento de reclusión en el que se encontraba, la monja era devorada por ejércitos de dentelladas. Eran tan reales y se sentían tan dolorosas que ante esto, sus propias uñas se convertían en los dientes desesperados de carne. Se clavaban en su piel como hacha de leñador. Le dejaban cicatrices tan profundas y abiertas que el líquido que se escapaba de sus adentros solía traspasar su hábito. Sangre, roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Siempre era lo mismo. Un brusco despertar y un grito mudo que nunca lograba salir de su garganta. Sor Beatriz se tragaba el terror y escupía lágrimas saladas, luego de sus eternas pesadillas. La palabra le estaba vedada desde aquella tarde lluviosa, en la que con su vientre hinchado llegó al convento. Sus días y sus noches transcurrían en el más absoluto silencio, como si el creador de todos los seres humanos hubiese decidido prescindir de las voces. Desahogar su sufrimiento era imposible, deshacerse de él también. No le quedaba otra opción que resignarse y guardarse su horror nocturno en su ser. Mordidas y más mordidas. Las había de todo tipo. Madrugadas donde la espuma blanca y salivosa se desprendía de los colmillos famélicos de enormes perros que la rondaban. Danzaban a su alrededor y con ojos que reflejaban el averno, la saboreaban aún antes de alcanzarla. Luego, el líder de la jauría daba el primer paso y los demás lo seguían. Trataba de correr, pero su cuerpo no le respondía, como si sus articulaciones se negaran a tal esfuerzo. Horrorizada, los observaba llegar, saltaban sobre ella y clavaban sus agujas en su cuerpo. Dolor. Los tenía encima, en su cuello, como víctima de un vampiro sediento. Los sufría en sus brazos que aleteaban a pesar de su peso extra. Los tenía en sus piernas, que como columnas aguantaban estoicas la tormenta de sufrimiento que no amainaba. Los tenía encima, y le era imposible quitárselos. Oía los furibundos gruñidos penetrar en sus tímpanos mientras que las dagas de hueso desprendían pedazos de carne. Era insoportable, hasta que por fin moría, y morir era despertar. Sangre, roja, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Abrió sus ojos y los observó. Ahí vamos de nuevo, pensó. Los no vivos se le vinieron encima, con sus labios hinchados y adornados de llagas que excretaban un pus verdoso y gelatinoso, con sus caras deformadas a causa de la lepra, con sus globos oculares lechosos que la miraban sin mirar, y en los cuales sus espantadas facciones se reflejaban. Luego lo mismo de siempre. Los seres que alguna vez fueron padre, madre e hijos, ahora tan solo eran un despojo. Se le acercaron, la acecharon, la emboscaron.
Se turnaban para morderla. Uno a uno en fila guardaban su turno. Parecía la procesión de pobres, que al llegar al mediodía llegaba al convento buscando un plato de comida. Solo que aquí, en su pesadilla, ella era el menú principal. Los putrefactos dientes penetraban en su cuerpo como cuchillas en mantequilla. Los alaridos silenciosos se repetían, pero el terror no se acallaba. De repente, uno de los muertos decidió saltarse la fila y también fue a por ella. Eso desató un caos e hizo que los restantes lo siguiesen. El festín de carne humana no se demoró, y mientras decenas de carnívoros del inframundo se la comían, Sor Beatriz, plena de asco, sufrimiento y dolor, se puso a rezar. Al fin y al cabo, no tenía mucho más por hacer. Por lo general, ese era el momento en el que lograba despertar. Pero no, esa vez no pudo. Vio entonces cómo las cuevas hambrientas llenaban sus paredes con pedazos de su piel sanguinolenta. Observó además manchas blancas sobre sí que denotaban el hambre ya saciada. Estaba quedando desnuda, puros huesos. Trató de clausurar sus ojos, pero fue en vano, hasta que varios de ellos se hartaron de su cuerpo y fueron por su cabeza. Lo sintió picotear en sus párpados como aves de rapiña. Sintió también cómo le desgarraban sus labios. Besos prohibidos y no deseados, que estaban a punto de causarle la ansiada liberación, que segundos después llegó. Murió. Despertó. Las campanadas la despabilaron. La sacaron del shock de su última exclusión de horror. Estaba empapada en sudor, pero además notó con pavor que de su parte íntima un río de sangre había desembocado en sus muslos. Eso le trajo sendos recuerdos de su juventud y también amargas piezas del rompecabezas que la habían condenado al ostracismo y el silencio. Aquel embarazo no deseado y, sobre todo, aquella demostración de ira de sus padres. El exilio. La evocación de sus progenitores la sacó de su ensoñación y se dispuso a limpiarse. Más tarde salió de su recámara y se dirigió a su misa matutina. Pero lo que encontró allí, con lo que tuvo que toparse, fue aún peor de lo que jamás había experimentado. Más horripilante aún que cualquiera de sus viajes nocturnos al país de Morfeo. Gritó. A pesar de su mudez obligada, gritó. Sin embargo, solo un sonido gastado, casi imperceptible, logró salir de su boca. Se pellizcó con fuerza para saber si aún dormía y el pinchazo le trajo la certeza no querida. Estaba despierta. Frente a ella, la enorme cruz de madera que tantas veces le había dado paz y regocijo, ahora se erigía como una símil guillotina. Bajo la imagen sagrada, las cabezas de sus hermanas de congregación se desparramaban como albóndigas en estofado. Carne y líquido rojo. Sangre. Espesa. Dulce. Tentadora. Pecaminosa. Salió de la iglesia profiriendo aullidos que ahora sí, por fin, Beatriz lograba oír. Los pasos desesperados la condujeron hacia los límites del convento, ese que desde hacía 30 años no abandonaba. Dudó, por un instante se lo pensó. Finalmente se decidió y salió. Afuera la esperaba el infierno. Los cuerpos decapitados de las monjas le franqueaban su escape. Sobre estos, un centenar de ratas del tamaño de sus némesis clavaban sus afilados colmillos con desesperación. Las desafortunadas mujeres se habían convertido en un banquete para los roedores, pero también para un inesperado visitante. Beatriz no solo no podía dejar de ver a sus hermanas muertas, sino que tampoco podía quitar la vista de ese pequeño niño, sucio y harapiento, que se tragaba pedazos de sus compañeras de credo. Tenía una dentadura amarilla manchada de sangre y orina. Ese fue el pensamiento que se instaló en su mente. No soportó más.
Se arqueó y lanzó su desayuno. El jovencito amagó a ir en busca de ese líquido, como si fuese una especie de sopa. ¡No! El grito de advertencia de Beatriz hizo retroceder asustado al niño. Este la miró y le dijo: «Mamá, tengo hambre, tengo frío. Mamá, ¿por qué me dejaste? Mamá, ¿estoy muerto?» La mujer rompió en llanto y maldijo a las monjas muertas. Maldijo a aquellas que le habían arrebatado su felicidad. Las maldijo con todo su ser. De pronto, ya en estado de enajenación, se tiró al suelo. Se puso al lado del pequeño y se unió al almuerzo caníbal. Manchó también sus dientes, los clavó en la sangre. Disfrutó por primera vez ser ella, la beneficiaria del festín. Descargó cientos de mordidas. Comió, se llenó. Sangre, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. Luego tomó la mano de su pequeño y juntos salieron de ese infierno santo. Se alejaron dejando atrás la soledad, el silencio y la melancolía. Dentro de su cabeza, Beatriz por fin fue feliz. Calor, fuego, sudor, voces lejanas, un profundo dolor. Beatriz creyó estar en los dominios de Lucifer. Vio caras demoníacas que la miraban con disgusto, con desprecio. Percibió entre su somnolencia un llanto. Reaccionó. Profirió advertencias de que no le quitasen a su hijo. Maldijo a las monjas. A pesar de la fiebre y del cansancio, se resistió. Mordió sus muñecas buscando liberarse de las ataduras. Sintió el sabor de su propio elixir en su boca. Se arrancó la piel a mordidas. Sangre, espesa, dulce, tentadora, pecaminosa. «Malditas», dijo para sí. «Juro que algún día les arrancaré la cabeza y me las comeré». Años más tarde cumplió. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Por favor, presiona el botón de suscribir. Eso me apoya muchísimo y me anima a seguir publicando historias. Hasta luego.